El siglo XXI se presenta como la era dorada de la humanidad. Hablamos de inteligencia artificial, de viajes espaciales comerciales, de medicinas capaces de modificar el ADN, y de robots que prometen liberarnos del trabajo pesado. Todo parece indicar que el futuro ya está aquí, brillante, veloz y sin límites. Sin embargo, este progreso, que se nos vende como inevitable, es en realidad un espejismo cuidadosamente diseñado. La sociedad moderna confunde acumulación con avance, novedad con mejora, poder con sabiduría. Hemos caído en la trampa de creer que el progreso, por el simple hecho de existir, es bueno en sí mismo, pero detrás de cada invento, de cada algoritmo y de cada innovación, se esconde una pregunta que rara vez se formula: ¿progreso para quién? ¿Y a costa de qué? Cuando el progreso carece de moral, se convierte en una fuerza ciega que arrasa con lo humano. Creemos que somos más libres, porque tenemos más opciones de consumo, pero al mismo tiempo estamos más vigilados, más endeudados, más atrapados en sistemas que no controlamos. El espejismo del progreso es pensar que la velocidad de la historia garantiza un destino mejor. No nos damos cuenta de que corremos, sí, pero sobre una cinta de correr, agotados, fascinados por la ilusión de movimiento, sin avanzar hacia ningún propósito profundo. Y esa es la gran trampa del siglo XXI, confundir la acumulación tecnológica con auténtico desarrollo humano, olvidando que el progreso sin moral no nos acerca al paraíso, sino al precipicio. Cuando pensamos en progreso, lo hacemos desde la lente moderna: pantallas, velocidad, eficiencia, acumulación de objetos y datos. Pero para los antiguos griegos, el progreso no tenía nada que ver con máquinas ni con producción, sino con algo mucho más profundo: el alma. Sócrates lo entendió con claridad. La verdadera grandeza de un hombre no está en lo que posee, sino en su capacidad de conocerse a sí mismo. El oráculo de Delfos, con su famosa inscripción, «Conócete a ti mismo», no era una frase decorativa, era la esencia de lo que significaba avanzar. Progresar era volverse más sabio, más justo, más dueño de uno mismo. Platón, en sus diálogos, insistía en que el hombre debía buscar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse al dolor de abandonar las sombras de la caverna. Para él, la ignorancia era la verdadera esclavitud, y la filosofía era la escalera hacia la luz. El progreso no era más riqueza ni más poder, sino un ascenso interior. Aristóteles, por su parte, concebía el progreso como el camino hacia la eudaimonía, la vida buena, plena y equilibrada. Según él, una polis solo podía llamarse próspera si sus ciudadanos eran virtuosos, porque sin virtud, la abundancia se convertía en corrupción. Imagina por un momento la diferencia entre esa visión y la nuestra. Hoy, medimos el progreso en el tamaño del PIB, en los kilómetros de carreteras, en la cantidad de celulares vendidos. En cambio, los griegos habrían preguntado: ¿son más sabios tus líderes? ¿Son más justos tus jueces? ¿Es más noble tu pueblo? Porque si la respuesta era no, entonces no había progreso, aunque el oro brillara en los templos, y las calles estuvieran llenas de comercio. Esta concepción filosófica contrasta con la obsesión moderna por el éxito exterior. Para los griegos, un hombre podía ser pobre en bienes materiales, y aún así ser considerado avanzado, si cultivaba su alma, si ejercía la templanza, si buscaba el bien común. En cambio, en nuestra época un millonario puede ser idolatrado aunque viva sumido en la codicia, la vanidad y el vacío moral. Aquí se encuentra la primera gran ruptura histórica, el paso de un progreso que buscaba elevar al ser hacia su mejor versión, a un progreso que solo multiplica objetos, sin preguntarse si esos objetos hacen mejores a las personas. El drama es que la modernidad heredó de Grecia la pasión por la razón y el cuestionamiento, pero abandonó su brújula ética. Conservamos el deseo de ir más lejos, pero olvidamos la pregunta de hacia dónde. La caverna platónica se transformó en una pantalla luminosa. Ahora todos miramos sombras digitales, creyendo que son la verdad. Aristóteles soñaba con ciudadanos libres, construyendo juntos una polis justa. Nosotros soñamos con individuos aislados, compitiendo por acumular más seguidores, más cosas, más apariencia. La herencia griega, reducida a manuales de historia, se ha diluido en un mundo que no entiende que sin virtud no hay progreso real, solo una máscara brillante que esconde decadencia. Y quizás esa sea una de las tragedias silenciosas del siglo XXI, tener más tecnología que nunca, y al mismo tiempo, menos sentido del deber, de la templanza y de la justicia, que aquellos hombres que sin electricidad ni internet fundaron los pilares de nuestra civilización. El ser humano siempre soñó con conocer los secretos del cosmos.
Durante siglos, las estrellas fueron el lenguaje de los dioses, la naturaleza era un misterio sacralizado, y el cuerpo humano un territorio donde lo divino se mezclaba con lo terrenal. Pero llegó la revolución científica, y con ella, una transformación radical. El universo dejó de ser un templo, y se convirtió en una máquina. Copérnico movió a la Tierra de su lugar sagrado en el centro del cosmos. Galileo nos obligó a mirar a través del telescopio, y descubrir que no éramos privilegiados, sino un punto perdido en la inmensidad. Newton, con sus leyes, convirtió los cielos en engranajes previsibles. El mundo dejó de ser misterio, y se volvió cálculo. Pero detrás de ese triunfo de la razón, había un cambio aún más profundo, casi secreto. Se instaló la idea de que el ser humano no debía limitarse. La naturaleza dejó de ser maestra, y pasó a ser objeto de dominio. Francis Bacon, considerado padre del empirismo, no hablaba de comprender la naturaleza para vivir en armonía con ella, sino de arrancarle sus secretos, incluso mediante la tortura. Su visión era casi violenta, la naturaleza como prisionera, y el hombre como juez y verdugo, que la obliga a confesar lo que esconde. Ese lenguaje revela la mentalidad que germinaba el conocimiento. Ya no buscaba sabiduría, buscaba poder. Lo que casi nunca se cuenta en los libros escolares, es que muchos de estos avances fueron financiados por intereses que nada tenían de románticos. Los grandes descubrimientos no nacieron únicamente de la curiosidad desinteresada de los sabios, sino también del hambre de imperios que necesitaban mapas más precisos para conquistar, mejores cañones para someter, y nuevas formas de justificar la expansión colonial. Galileo fue juzgado por la Iglesia, sí, pero al mismo tiempo, los estados se beneficiaban del nuevo conocimiento para alimentar la máquina de la guerra y del comercio global. El progreso científico estaba siendo secuestrado por la lógica del poder. Aquí aparece el verdadero quiebre. La moral, que antes limitaba al hombre, empezó a verse como un obstáculo. ¿Para qué detener un descubrimiento, si de él se podía extraer riqueza, control o dominio? El siglo XVII instauró una peligrosa premisa, que seguimos repitiendo hoy: todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Si podemos manipular el ADN, lo haremos. Si podemos vigilar a millones de personas con un algoritmo, lo haremos. Si podemos reemplazar al ser humano con máquinas, también lo haremos. El límite desapareció. Y lo más inquietante es que esta lógica de poder estaba disfrazada de nobleza. Se hablaba de ilustración, de progreso para la humanidad, de iluminar las tinieblas de la ignorancia, pero bajo esa retórica se escondía otra realidad. El conocimiento era un arma de dominio, y su uso no estaba regulado por la ética, sino por la ambición. Es lo que algunos historiadores llaman la cara oscura de la Ilustración, un movimiento que liberó la mente humana, sí, pero que al mismo tiempo la encadenó a una lógica productivista y utilitarista de la que aún hoy no hemos escapado. El secreto más perturbador que rara vez se revela es que la revolución científica no solo fue un despertar de la razón, sino también el inicio de una domesticación invisible. Al convertir el mundo en un mecanismo, también redujo al hombre a un engranaje. La obsesión por medirlo todo, calcularlo todo y registrarlo todo sembró la semilla de lo que hoy vivimos, un sistema que nos vigila, que nos cuantifica y que nos exige ser útiles. Ya no se trata de ser buenos ni sabios, sino de ser eficientes. Y aquí yace la trampa: confundimos precisión con verdad y poder con libertad. Siglo XXI es el hijo directo de esa mentalidad. La inteligencia artificial que hoy se presenta como el gran triunfo tecnológico no es más que la extensión de aquella obsesión de Bacon por arrancarle secretos a la realidad, aunque al hacerlo corramos el riesgo de perder el alma en el proceso, porque al final, el progreso científico sin moral no ilumina, sino que ciega con su propia luz. El siglo XIX suele presentarse en los libros de historia como la gran epopeya del progreso. Se habla de locomotoras que unieron ciudades, de fábricas que multiplicaron la producción, de una humanidad que dejó atrás la lentitud agrícola para entrar en la era de la velocidad y la abundancia. Pero detrás de esas imágenes gloriosas había otra realidad, oscura y cuidadosamente silenciada. La revolución industrial no solo produjo máquinas, también produjo esclavos modernos. En las ciudades inglesas como Manchester y Birmingham, la riqueza se multiplicaba para unos pocos, mientras miles de familias vivían hacinadas en barrios llenos de humo, barro y enfermedades. Niños de 8 años trabajaban 14 horas diarias en minas y telares, respirando polvo de carbón que les destrozaba los pulmones antes de llegar a la adolescencia. Mujeres embarazadas
Eran obligadas a cargar sacos en fábricas, y si caían desmayadas eran reemplazadas al instante por otra mano barata. La máquina nunca podía detenerse, porque detenerla significaba pérdida, y la pérdida era pecado capital en un sistema que había convertido el dinero en el nuevo Dios. Lo que rara vez se menciona es cómo las élites financieras y políticas de la época sabían perfectamente lo que estaban haciendo. La revolución industrial no fue un accidente de creatividad humana, fue una planificación deliberada para multiplicar la riqueza de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Los grandes industriales eran retratados como visionarios, pero en realidad eran ingenieros de una nueva forma de esclavitud, ya no con cadenas de hierro, sino con relojes, deudas y hambre. Un dato que se oculta en la historia oficial es que muchas de las innovaciones tecnológicas de ese tiempo no fueron creadas para mejorar la vida, sino para controlar y disciplinar. El reloj de fichar, por ejemplo, nació como un mecanismo de vigilancia, para asegurar que el obrero no perdiera ni un minuto de producción. Las primeras leyes laborales que limitaron las jornadas a solo 12 horas, no fueron un acto de bondad, sino un intento de evitar rebeliones que amenazaban con incendiar fábricas enteras. Charles Dickens y Friedrich Engels escribieron sobre esta miseria, pero sus advertencias fueron reducidas a literatura o teoría política, cuando en realidad estaban describiendo una maquinaria de explotación sistemática. Engels, que vivió en Manchester, hablaba de infiernos invisibles, donde las fábricas parecían templos del progreso, pero en realidad eran tumbas abiertas en vida. El progreso se convirtió en una trampa. Mientras las máquinas producían más riqueza que nunca, las personas eran reducidas a meros engranajes descartables. Y aquí está la revelación más inquietante. Esa lógica de la revolución industrial nunca desapareció, simplemente se transformó. Hoy no obligamos a niños a trabajar en minas de carbón, pero millones de niños en Asia fabrican celulares, zapatos y ropa barata, que Occidente consume con orgullo. Hoy no fichamos en fábricas de vapor, pero vivimos controlados por algoritmos que miden cada segundo de nuestra productividad digital. La máquina que devora hombres sigue existiendo, solo cambió de forma, se volvió más silenciosa, más amigable, más sofisticada. La revolución industrial nos mostró que el progreso puede disfrazar de libertad lo que en realidad es esclavitud. Nos enseñó que detrás de cada avance técnico puede haber un retroceso humano, y sobre todo, dejó una enseñanza peligrosa, que aún nos persigue, que se puede construir riqueza sin moral, y que la sociedad fascinada por las chimeneas y el humo aceptará ese trato, sin darse cuenta de que lo que se está quemando no es carbón, sino la dignidad del hombre. En pleno auge de la modernidad, cuando Europa celebraba sus fábricas, su ciencia y su expansión colonial, apareció una voz que desentonó como un trueno en medio del aplauso. Friedrich Nietzsche, mientras todos hablaban de progreso, como si fuera un destino glorioso, él advirtió algo que pocos querían escuchar. Ese progreso estaba vacío, era un ídolo sin alma, un espejismo brillante, que escondía un profundo desierto interior. Nietzsche entendió que la modernidad no solo había matado a Dios, sino que con él había destruido los valores que daban sentido a la existencia. La ciencia avanzaba, sí, pero avanzaba sin brújula. La política producía estados cada vez más poderosos, pero más inhumanos. La sociedad celebraba el confort y la producción, pero se hundía en la mediocridad del conformismo. Para Nietzsche, la modernidad era un teatro, donde todos corrían hacia adelante sin preguntarse hacia dónde, celebrando la velocidad mientras ignoraban que el tren iba directo al abismo. Lo que la mayoría ignora es que Nietzsche no criticaba el progreso en sí, sino el tipo de progreso que se había convertido en dogma, un progreso que prometía emancipación, pero que en realidad producía obediencia, un progreso que hablaba de libertad, pero que fabricaba masas domesticadas, incapaces de pensar por sí mismas. Él llamó a esta dinámica nihilismo, la ausencia de un sentido último que oriente la vida, cuando el progreso ya no sirve para engrandecer al hombre, sino para distraerlo de su vacío, se convierte en nihilismo disfrazado de avance. Nietzsche veía con horror cómo la cultura europea producía hombres últimos, individuos satisfechos con pequeños placeres, incapaces de arriesgarse, conformes con la comodidad. El hombre último es aquel que ya no sueña, que ya no crea, que solo consume lo que otros inventaron para él. Y si trasladamos esa imagen al presente, descubrimos algo perturbador. El hombre último está vivo en pleno siglo XXI. Es el consumidor que pasa horas frente a una pantalla, comprando objetos que no necesita. El trabajador que dedica su vida a pagar deudas para sostener un estilo de vida vacío.
El ciudadano que confunde libertad con la posibilidad de elegir entre 10 marcas del mismo producto. Aquí Nietzsche lanza su advertencia más poderosa: si el progreso no va acompañado de una revolución interior, de una creación de nuevos valores, lo único que produce es mediocridad masiva. El progreso sin moral convierte a los hombres en engranajes obedientes de una maquinaria invisible, y lo más inquietante es que este tipo de progreso no necesita cadenas ni látigos, basta con entretener a la masa, darle confort y pequeñas dosis de placer, para que renuncie a su grandeza. El secreto que pocos se atreven a reconocer es que Nietzsche ya anticipó el vacío de nuestro tiempo. Cuando hablaba del nihilismo, estaba describiendo la sociedad del siglo XXI, hiperconectada, hiperproductiva, pero profundamente sola y sin propósito, una humanidad que celebra cada nueva tecnología, pero que teme quedarse 5 minutos en silencio consigo misma. Por eso Nietzsche propuso la figura del Übermensch, el superhombre, no como un ser de poderes físicos, sino como aquel capaz de crear nuevos valores en medio de un mundo en ruinas. El superhombre no se deja hipnotizar por el espejismo del progreso material, entiende que la única verdadera revolución es la del espíritu. En un mundo donde todo se compra y se mide, el auténtico progreso es ser dueño de sí mismo. La advertencia de Nietzsche resuena hoy más fuerte que nunca. Si seguimos confundiendo progreso con consumo, innovación con sentido, tecnología con libertad, acabaremos siendo la generación más avanzada técnicamente y la más empobrecida espiritualmente de toda la historia. El siglo XX fue el escenario donde el espejismo del progreso mostró su rostro más monstruoso. Durante décadas, la humanidad celebró la electricidad, el automóvil, la radio y los avances médicos como señales de un futuro radiante. Sin embargo, detrás de esas luces, brillaban sombras que nadie quiso mirar. El mismo siglo que nos prometió modernidad, nos regaló 2 guerras mundiales, campos de concentración y la capacidad de aniquilarnos con un solo botón. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra para terminar con todas las guerras, pero lo que en realidad inauguró fue la industrialización de la muerte. Las trincheras eran laboratorios, donde el progreso se medía en litros de gas mostaza, en tanques que arrasaban pueblos enteros, y en metrallas que convertían cuerpos humanos en cifras de producción bélica. La técnica dejó de ser aliada de la vida, y se convirtió en cómplice del exterminio. La Segunda Guerra Mundial llevó esta lógica al paroxismo. Alemania, que era uno de los países más cultos y desarrollados de Europa, usó toda su maquinaria técnica y científica para perfeccionar la barbarie. Trenes, diseñados con puntualidad germana, para transportar millones de seres humanos hacia los hornos crematorios de Auschwitz. Cámaras de gas construidas con la misma precisión con la que se diseñaba un motor de automóvil. Es la gran paradoja. El mismo país que dio a Goethe, Beethoven y Kant, también dio a Hitler y al sistema más eficiente de exterminio jamás concebido. Y como si eso no bastara, el siglo XX culminó con el acto más revelador del progreso sin moral: Hiroshima y Nagasaki. La bomba atómica, fruto del genio de físicos como Oppenheimer, fue presentada como un triunfo de la ciencia, pero en realidad fue la confirmación de la profecía de Heidegger. La técnica ya no era un instrumento en manos del hombre, era una fuerza que lo dominaba. Estados Unidos tenía la capacidad de aniquilar ciudades enteras en segundos, y decidió hacerlo, no por necesidad militar. Japón ya estaba debilitado, sino para enviar un mensaje de poder al mundo. El progreso científico se convirtió en espectáculo de terror. Lo que rara vez se cuenta es que muchos de los científicos que participaron en el proyecto Manhattan sabían perfectamente el alcance de lo que estaban construyendo, y aún así lo hicieron, porque la lógica que se había impuesto desde la revolución científica seguía viva. Si algo puede hacerse, debe hacerse. El límite moral ya no existía, y cuando Oppenheimer, al ver la primera explosión nuclear, citó el Bhagavad Gita diciendo: «Ahora me he convertido en la muerte, destructor de mundos», no estaba glorificando su obra, estaba confesando que el progreso se había convertido en un dios oscuro, al que se le ofrecían sacrificios humanos a escala planetaria. El siglo XX desenmascara la trampa del progreso. No importa cuántas universidades, fábricas o laboratorios existan, si no hay moral, todo avance termina al servicio de la destrucción. El Holocausto y la bomba atómica no fueron accidentes, fueron la consecuencia lógica de un sistema que había puesto la técnica por encima de la ética. Y lo más inquietante es que la lección no se aprendió. Después de Hiroshima, lejos de limitar el poder nuclear, las potencias iniciaron una carrera armamentista.
que todavía hoy amenaza con borrar a la humanidad en segundos, seguimos confiando en el progreso técnico, como si fuera salvación, cuando en realidad puede ser la herramienta más sofisticada de nuestra propia ruina. El siglo XX nos dejó una pregunta brutal, que todavía no hemos respondido. ¿Puede existir progreso verdadero, sin una brújula moral? Si la respuesta es no, entonces, lo que llamamos progreso, no es más que una carrera hacia la barbarie, disfrazada de modernidad. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo necesitaba una narrativa nueva, un relato que diera esperanza a las naciones heridas. Fue entonces, cuando nació uno de los mayores mitos modernos, el del desarrollo económico. Bajo este paradigma, el progreso dejó de ser una cuestión filosófica o moral, y se convirtió en un simple número, el PIB, crecer, producir más, consumir más. Ese era el nuevo evangelio del siglo XX. Los organismos internacionales, las potencias vencedoras, y las élites financieras impusieron la idea de que una nación avanzaba si sus cifras macroeconómicas subían. Pero aquí está la trampa. Ese desarrollo nunca midió la justicia, la felicidad, la cultura, o la libertad de los pueblos. Medía únicamente cuánto dinero circulaba, y cuánto se acumulaba en las manos de unos pocos. El progreso económico se convirtió en una religión sin ética, y sus templos fueron los bancos, las bolsas de valores, y las corporaciones multinacionales. Lo que rara vez se cuenta es cómo este modelo fue diseñado deliberadamente para mantener a unas naciones arriba y a otras abajo. El llamado Plan Marshall ayudó a Europa a reconstruirse, sí, pero también consolidó la hegemonía estadounidense sobre la economía global. El Banco Mundial y el FMI nacieron como instituciones de apoyo, pero en realidad se convirtieron en mecanismos de control, préstamos envenenados que obligaban a los países pobres a endeudarse de por vida, mientras abrían sus mercados a las empresas extranjeras. La receta era simple: crecer económicamente, aunque ese crecimiento se construyera sobre la pobreza de las mayorías y la destrucción del tejido social. El mito del desarrollo económico también fue usado para domesticar a las masas. Se les decía: si trabajas duro, si consumes, si ahorras, tus hijos vivirán mejor. Y durante un tiempo, en algunos países, esa promesa pareció cumplirse, pero con el paso de las décadas, quedó claro que el progreso económico no era universal. Mientras los ricos multiplicaban fortunas con el capital financiero, las clases medias y bajas quedaban atrapadas en deudas, hipotecas y salarios cada vez más insuficientes. La brecha se ensanchaba, pero el mito seguía repitiéndose: vamos bien porque la economía crece. La cara secreta de este modelo es que fue diseñado no para liberar a los pueblos, sino para mantenerlos en una rueda de hámster infinita: trabajar, producir, consumir, endeudarse y volver a trabajar. Un círculo sin salida, donde el progreso es solo un espejismo, porque un país puede duplicar su PIB, mientras su gente muere de hambre, puede atraer millones en inversión extranjera, mientras los campesinos pierden sus tierras, puede presumir de modernidad, mientras su población sufre depresión, ansiedad y un vacío existencial cada vez más profundo. Aquí la historia se conecta con nuestro presente. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos usando el PIB como barómetro del bienestar humano, y sin embargo, sabemos que es una mentira. Sabemos que un terremoto que destruye una ciudad hace crecer la economía, porque obliga a gastar en reconstrucción. Sabemos que la contaminación, al generar gasto en salud, también aumenta el PIB. Sabemos que las guerras, al producir armas, hacen que los gráficos suban. El desarrollo económico mide movimiento, pero no mide sentido. La verdadera revelación es que este mito fue creado para mantener a las masas bajo control, porque mientras la gente crea que está progresando al comprar un celular nuevo, o al trabajar horas extras para pagar una hipoteca, nunca cuestionará el sistema que lo exprime. El mito del desarrollo económico es la versión moderna de las cadenas invisibles, cadenas que brillan, cadenas que se venden como libertad, pero cadenas al fin y al cabo. Y lo más inquietante es que todavía seguimos atrapados en él. Creemos que el futuro será mejor, porque las cifras subirán, sin entender que esas cifras no dicen nada sobre el alma humana. Hemos confundido progreso con crecimiento, y crecimiento con bienestar, y ese es el engaño más peligroso: el progreso reducido a números que alimentan imperios, mientras vacían al ser humano de propósito. Entramos al siglo XXI creyendo que la tecnología sería la gran redentora de la humanidad. Internet prometía conectar a todos, la biotecnología aseguraba curar enfermedades incurables,
La inteligencia artificial se anunciaba como el nuevo oráculo capaz de resolver lo que la mente humana no alcanzaba. El discurso era seductor. Vivimos en la era más avanzada de la historia, pero detrás de ese relato luminoso, se esconde la sombra de un progreso sin moral, aún más sofisticado y peligroso que en cualquier otra época. El secreto que casi nadie quiere admitir, es que gran parte de estas innovaciones no fueron creadas para liberar al ser humano, sino para controlarlo. Las redes sociales, por ejemplo, no nacieron como un espacio de encuentro, sino como una máquina de extracción de datos. Cada me gusta, cada conversación privada, cada búsqueda, se convierte en combustible para un sistema que sabe más de nosotros que nosotros mismos. No es casualidad. Los algoritmos no fueron programados para hacerte feliz, fueron programados para hacerte adicto, vigilado y rentable. La inteligencia artificial, que hoy muchos presentan como milagro, tiene raíces militares. El reconocimiento facial, el Big Data y la robótica avanzada se financiaron inicialmente para la guerra y el espionaje. Hoy, ese mismo conocimiento se aplica en la vida civil, pero la lógica es la misma: vigilar, predecir y manipular. Estamos entrando en un tiempo en el que el progreso no se mide en descubrimientos para todos, sino en cuánto control tiene sobre cada individuo. Lo más inquietante es cómo se manipula el discurso. Se nos dice que la IA servirá para optimizar procesos, mejorar la salud, facilitar la vida, y sí, hay avances reales. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Una inteligencia artificial que predice tu consumo también puede predecir tu voto. Un algoritmo que te recomienda música puede recomendarte propaganda. Una base de datos genética que promete curar enfermedades también puede usarse para discriminar a millones según sus genes. El mismo progreso que promete bienestar es capaz de crear nuevas formas de esclavitud invisible. Otro secreto incómodo: muchas de las tecnologías actuales fueron diseñadas no para resolver problemas humanos, sino para ampliar mercados. La edición genética CRISPR no se limita a curar enfermedades, también abre la puerta a un negocio de mejoramiento humano, donde solo los ricos podrán pagar por hijos más inteligentes o más fuertes. El Internet de las cosas no busca únicamente comodidad, sino convertir cada objeto en un sensor que vigila tu vida privada. El metaverso no es un juego futurista, es un experimento para encerrar a las masas en realidades diseñadas, mientras afuera un puñado de corporaciones decide cómo se organiza el mundo real. Y aquí está la trampa. Este progreso se vende como neutral, como inevitable. La tecnología es solo una herramienta, repiten sus defensores, pero en realidad no es neutral, está diseñada con intenciones, y esas intenciones rara vez son morales. El poder tecnológico está concentrado en manos de unas pocas corporaciones, que superan en riqueza y poder a la mayoría de los estados del planeta. Google, Amazon, Meta, Microsoft, no son simples empresas, son imperios privados que controlan información, deseos y decisiones de miles de millones de personas. La humanidad, fascinada por la novedad, no advierte que está entregando su libertad a cambio de comodidad. Ya no hacen falta dictaduras visibles, basta un algoritmo que te muestre solo lo que quieres ver, y tu mente queda domesticada sin darte cuenta. El progreso tecnológico del siglo XXI no necesita cadenas físicas, usa pantallas, dopamina y datos como grilletes invisibles. Lo que vivimos hoy es el triunfo perfecto del progreso sin moral, un avance deslumbrante que promete paraísos digitales, pero que esconde cárceles psicológicas y sociales. La gran pregunta es si este camino nos está llevando a una nueva era de iluminación, o a un futuro donde la humanidad ya no sea dueña de sí misma, sino esclava de su propia creación. El siglo XXI se autoproclama como la era del bienestar. Nunca antes hubo tanta medicina disponible, tantos psicólogos, tantos gimnasios, tantas terapias y suplementos diseñados para alargar la vida y eliminar el dolor. Vivimos rodeados de aplicaciones que prometen mejorar el sueño, relojes inteligentes que miden cada paso, dietas que aseguran felicidad, y laboratorios que diseñan fármacos para cada emoción. Parecería que hemos conquistado el sufrimiento, pero la realidad, más oscura y silenciosa, nos golpea de frente. Nunca habíamos estado tan ansiosos, tan deprimidos y tan vacíos como ahora. El progreso moderno nos ha dado más comodidad que nunca, pero esa comodidad se ha convertido en un opio disfrazado. No necesitamos reflexionar sobre la vida, si tenemos Netflix para anestesiar la mente, redes sociales para distraernos y pastillas para silenciar cualquier malestar. Es la gran paradoja del bienestar contemporáneo.
Ya no buscamos sanar las causas de nuestro dolor, sino simplemente adormecerlo. Una humanidad medicada, distraída y ocupada no se revela, y ese es precisamente el secreto, que los sistemas de poder entienden mejor que nadie. La depresión es hoy la pandemia silenciosa del mundo desarrollado. El consumo de antidepresivos y ansiolíticos se multiplica cada año, y lo más inquietante es que, en lugar de preguntarnos por qué la vida moderna genera tanto sufrimiento, preferimos culpar a la biología, al azar, o a un supuesto desequilibrio químico, que debe resolverse con más química. Nadie se atreve a admitir que quizás el problema no está en nuestros cerebros, sino en un sistema que nos reduce a máquinas de producir y consumir. La trampa del bienestar es sutil, se nos convence de que somos libres, porque podemos elegir entre 1000 productos para sentirnos mejor, pero esa libertad es una ilusión. No hemos conquistado el bienestar, lo hemos comprado en cuotas. Tenemos más opciones de consumo, pero menos capacidad de darle sentido a lo que vivimos. Y lo que nunca aparece en la publicidad de las farmacéuticas, ni en los discursos de las grandes tecnológicas, es el vacío existencial que late detrás. Un ser humano rodeado de objetos, conectado a millones, pero profundamente solo. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, ya lo advertía en el siglo pasado. El hombre puede soportar cualquier dolor si encuentra un sentido, pero no puede soportar una vida sin propósito. Y lo que el progreso del siglo XXI ha borrado es precisamente eso. El propósito nos ofrece bienestar físico, sí, pero a costa de despojarnos de la dimensión espiritual. Hemos reducido el sentido de la vida a métricas, calorías, pasos, niveles de glucosa, minutos de meditación, y aunque eso puede prolongar nuestros días, no nos dice para qué queremos vivirlos. Lo más perturbador es que este espejismo del bienestar también funciona como un mecanismo de control. Una sociedad medicada no protesta, una sociedad entretenida no cuestiona, una sociedad obsesionada con su propio confort no se arriesga a transformar nada. El progreso material crea una ilusión de paz, que en realidad es sumisión voluntaria. Nos creemos libres, porque podemos elegir entre 20 marcas de agua, pero no vemos que hemos perdido la capacidad de preguntarnos, ¿por qué seguimos viviendo con sed de sentido? El espejismo del bienestar no es un error, es un diseño, es la forma en que el progreso sin moral mantiene a la humanidad dócil, anestesiada y obediente, mientras se nos vende la ilusión de que cada nueva pastilla, cada nueva aplicación y cada nueva terapia nos acerca al paraíso. Pero la verdad es más dura. Nunca habíamos estado tan cuidados físicamente, y al mismo tiempo tan abandonados espiritualmente. La pregunta que queda flotando es inquietante. ¿Qué significa realmente estar bien? ¿Acumular comodidades y medicamentos? ¿O recuperar la capacidad de vivir con propósito? Quizás, en este punto de la historia, la humanidad no necesita más progreso externo, sino la valentía de enfrentar su vacío interno. Si hubo un ideal que la humanidad defendió durante siglos, fue la verdad. Desde los filósofos griegos hasta los iluministas del siglo XVIII, se pensaba que el conocimiento nos liberaría de la ignorancia y de la manipulación. Sin embargo, en el siglo XXI, hemos entrado en una paradoja inquietante. Vivimos en la era con más información disponible en la historia, y al mismo tiempo, en la era donde la verdad es más frágil, manipulable y descartable. El progreso tecnológico, sin moral, no nos acercó a la verdad, la pulverizó. Lo que llamamos posverdad no es un accidente, es un diseño. Las plataformas digitales, que controlan el flujo global de información, no premian lo verdadero, premian lo viral. La lógica del algoritmo no distingue entre un descubrimiento científico y una mentira conspirativa. Lo único que mide es qué contenido engancha más, qué despierta más reacciones, qué genera más adicción. La verdad dejó de ser el centro del debate. Lo importante ahora es qué narrativa logra capturar la atención, aunque sea un engaño. Y aquí está la revelación más perturbadora. Las fake news no son solo errores o exageraciones, son herramientas de poder, armas de control, que pueden decidir elecciones, manipular mercados y moldear la opinión pública a gran escala. Gobiernos, corporaciones y grupos de interés lo saben. Invertir en desinformación hoy es más rentable que invertir en tanques o aviones de guerra, porque el campo de batalla ya no está en las trincheras, sino en las mentes. El siglo XXI ha convertido la verdad en un producto de consumo. Cada quien compra la que le conviene, la que le resulta más cómoda, la que refuerza sus creencias previas. Y mientras las sociedades se dividen en burbujas ideológicas enfrentadas,
Los verdaderos arquitectos de este caos, los dueños de la información, consolidan su poder. Ya no necesitamos un gran hermano, al estilo Orwell. Tenemos algo más sofisticado, millones de personas convencidas de que son libres, mientras repiten narrativas diseñadas por otros. Lo que casi nunca se dice es que este fenómeno tiene raíces económicas muy concretas. La atención es el nuevo petróleo, y la mentira vende más que la verdad, porque apela al miedo, a la indignación y al deseo. Un titular falso puede recorrer el planeta en segundos, mientras una corrección tarda semanas en llegar a una fracción de la audiencia. En esta economía de la atención, la verdad es demasiado lenta para competir. El progreso, en lugar de elevar la calidad de nuestro conocimiento, ha perfeccionado la maquinaria de la manipulación. La consecuencia es devastadora. Ya no sabemos en qué creer. Las instituciones que antes sostenían la noción de verdad, escuelas, universidades, periódicos, han perdido autoridad. La gente desconfía de todo, y en ese vacío, cualquier narrativa puede convertirse en realidad. Vivimos en un mundo donde la percepción importa más que los hechos, donde un influencer puede tener más credibilidad que un científico, donde una mentira repetida con fuerza se convierte en dogma. Y esto no es casual. Una sociedad incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso es una sociedad fácil de gobernar. Una humanidad confundida no lucha por justicia, no exige cambios, no se rebela. El progreso sin moral nos ha llevado a un escenario donde la información ya no libera, sino que esclaviza con sutileza. Estamos rodeados de datos, pero cada vez más huérfanos de verdad. La pregunta que nos persigue es inquietante. ¿Qué significa ser libre en un mundo donde la verdad es maleable? Si la libertad depende de conocer la realidad, entonces, podemos hablar de libertad cuando nuestras percepciones son manipuladas a diario. Tal vez estemos viviendo la mayor paradoja de nuestra época: ser los más informados de la historia, y al mismo tiempo, los más engañados. Si hay un terreno donde el progreso sin moral ha desplegado su mayor astucia es en la educación. Durante siglos, la escuela se presentó como el camino de ascenso social, el lugar donde el niño se transformaba en ciudadano, donde la luz del conocimiento liberaba de las tinieblas de la ignorancia. Pero en el siglo XXI esta promesa se ha convertido en un disfraz. Hoy la educación es menos un instrumento de emancipación y más una máquina de estandarización. El progreso técnico ha colonizado las aulas, pero la brújula ética se ha perdido en el camino. Los sistemas educativos modernos nacieron en el siglo XIX, cimiento, no para formar pensadores libres, sino para alimentar las necesidades de la revolución industrial. Horarios fijos, campanas, pupitres alineados, exámenes repetitivos. Nada de esto es casual. Es un modelo diseñado para entrenar obreros obedientes y soldados disciplinados. Lo que muchos no saben es que las primeras escuelas públicas masivas se inspiraron en los sistemas prusianos, que después de las guerras napoleónicas, decidieron que la mejor forma de controlar a la población era moldear las mentes desde la infancia. Ese molde sigue vivo hoy, disfrazado de modernidad. La información más incómoda es esta: los programas educativos actuales no están pensados para que la gente piense críticamente, sino para que se adapte a un sistema económico que necesita consumidores dóciles y trabajadores predecibles. Por eso, aunque los contenidos cambian, la lógica sigue igual: obedecer, memorizar, competir. En vez de desarrollar conciencia, la escuela enseña a jugar bien el juego, obtener títulos, acumular credenciales, buscar validación externa. Es la prolongación del mito del desarrollo económico, pero aplicado al individuo. Estudiar no para ser libre, sino para ser empleable. Las universidades, que alguna vez fueron centros de debate filosófico y científico, también han sido colonizadas por esta lógica. Hoy funcionan como corporaciones educativas, venden programas como productos, miden su éxito en rankings y tasas de colocación laboral, no en cuántas mentes despiertas generan. Las carreras más financiadas no son las que buscan sabiduría, sino las que alimentan sectores estratégicos para el mercado: tecnología, finanzas, ingeniería. Y mientras tanto, las humanidades, la ética y la filosofía son relegadas a rincones marginales, vistas como lujos inútiles. El progreso sin moral ha convertido la educación en una especie de cinta transportadora de certificados. La meta ya no es formar seres humanos completos, sino engranajes competitivos para un sistema que no cuestionan. Este diseño tiene un efecto devastador. Millones de jóvenes salen al mundo con títulos y habilidades técnicas, pero con un vacío profundo en sentido, en propósito, en conciencia crítica. Son brillantes en su campo, pero incapaces de ver la estructura que los atrapa.
Lo más inquietante es cómo se usa la tecnología para profundizar este control. Plataformas de aprendizaje que prometen personalización, pero que, en realidad, recopilan datos para convertir a los estudiantes en perfiles predictivos. Programas de gamificación que reemplazan la curiosidad genuina por recompensas artificiales. Algoritmos que deciden qué debes aprender y cuándo, eliminando cualquier espacio para la duda y la exploración libre. La educación se vuelve así el laboratorio perfecto del progreso sin moral, un sistema que aparenta liberar, mientras moldea ciudadanos obedientes, fragmentados y dependientes. Y la revelación final de este capítulo es incómoda. No se trata solo de que la educación esté fallando, se trata de que está funcionando exactamente como fue diseñada, no para despertar, sino para domesticar, no para liberar, sino para insertar a cada individuo en un engranaje productivo y consumista. Bajo la retórica del acceso universal, se ha creado un sistema donde las élites reciben educación para liderar y cuestionar, mientras las masas reciben adiestramiento para obedecer y producir. Así, el progreso educativo del siglo XXI no es más que la continuación de la fábrica industrial. Ahora no produce bienes, produce mentalidades, y mientras la humanidad cree que se está volviendo más inteligente, porque acumula títulos y certificados, se vuelve más dependiente de un sistema que la aleja de la sabiduría real. El progreso sin moral no se sostiene únicamente con tecnología o economía, necesita un barniz, una máscara que lo haga aceptable. Por eso, el sistema aprendió a domesticar la moral y a convertirla en una herramienta de control, no de liberación. En vez de eliminar abiertamente la religión, los valores o los derechos humanos, los reconfiguró como discursos vacíos, usados estratégicamente para legitimar un avance que en el fondo no tiene freno. Pensemos en la religión. Durante siglos, la Iglesia fue el límite y guía. Establecía códigos éticos, discutibles o no, pero que recordaban al hombre que había algo más allá del dinero y del poder. Sin embargo, en el siglo XXI la religión no desapareció, se transformó. Hoy, en muchos lugares, se ha convertido en espectáculo, en industria, en mercado de la fe. Líderes espirituales que predican humildad mientras acumulan fortunas, templos convertidos en empresas multimillonarias, credos que bendicen el consumo como si fuera voluntad divina. El sistema comprendió que era más útil tener religiones domesticadas que religiones críticas. No eliminó la fe, la mercantilizó. Lo mismo sucede con los derechos humanos. Se presentan como el gran triunfo moral de la modernidad. Documentos firmados, tratados internacionales, instituciones globales. Pero cuando observamos con atención, descubrimos que se aplican selectivamente. Los mismos países que hablan de dignidad humana bombardean poblaciones enteras, en nombre del progreso o del orden mundial. Las empresas que en sus discursos defienden la diversidad, son las que explotan a niños en fábricas de países invisibles. La moral no desapareció, pero fue reducida a un marketing útil. Sirve para tranquilizar conciencias, no para transformar realidades. Y aquí aparece la revelación más inquietante. El progreso sin moral necesita constantemente estos discursos, porque sin ellos, la gente los rechazaría. Por eso se crean campañas de responsabilidad social empresarial, capitalismo verde, tecnología ética, pero si se mira más de cerca, lo que encontramos es un barniz superficial. ¿Cómo puede llamarse verde un sistema que destruye ecosistemas enteros para producir energía renovable? ¿Cómo puede llamarse ético un algoritmo que vigila cada aspecto de tu vida? La moral se convirtió en un accesorio del progreso, un disfraz que esconde su verdadera cara. Incluso en la política vemos este patrón. Los líderes hablan de justicia, de igualdad, de paz, mientras firman acuerdos que fortalecen la desigualdad y el control. Los discursos morales funcionan como anestesia colectiva. Tranquilizan a la población, haciéndola creer que hay límites, cuando en realidad el sistema sigue avanzando sin freno hacia un poder cada vez más concentrado. La domesticación de la moral es quizás el truco más perverso del progreso moderno, porque a diferencia de la barbarie abierta de otros siglos, hoy el dominio se ejerce con sonrisas, con palabras dulces, con campañas publicitarias que venden conciencia, mientras reproducen explotación. El ser humano, creyendo que vive en un mundo más justo, en realidad vive dentro de una obra teatral cuidadosamente montada. El verdadero secreto es este. El progreso sin moral no elimina los valores, los vacía y los usa como armas. Nos hace creer que vivimos en un mundo donde la ética guía los avances, cuando en realidad esos avances responden a intereses económicos y políticos disfrazados. Lo que antes era límite, hoy es decoración.
Lo que antes era crítica, hoy es propaganda. El siglo XXI se presenta como moralmente más avanzado, pero en realidad lo que tenemos es un escenario donde la moral fue domesticada para servir al mismo sistema que nos lleva al abismo, y mientras la humanidad se siente tranquila bajo las palabras derechos, paz y justicia, el progreso sigue avanzando, imparable, hacia un futuro donde quizá lo humano ya no tenga cabida. El siglo XXI ha llevado el progreso a un terreno que antes pertenecía a lo sagrado, el cuerpo humano. Durante milenios, el cuerpo fue visto como templo, misterio, reflejo del alma o de la divinidad. Hoy, en cambio, es tratado como mercancía, como recurso biológico explotable, como laboratorio viviente. El progreso sin moral ya no se conforma con dominar el mundo exterior. Ahora ha colonizado la carne, los genes, y hasta la esencia misma de lo que somos. Lo que rara vez se dice es que gran parte de los avances biomédicos no están guiados por la compasión, ni por la búsqueda del bienestar humano, sino por la lógica del mercado. La industria farmacéutica, una de las más poderosas del planeta, invierte más en medicamentos de consumo crónico, los que garantizan clientes de por vida, que en curas definitivas. Enfermedades que podrían ser erradicadas permanecen gestionadas, porque generan ganancias astronómicas. En un sistema donde la salud es negocio, la enfermedad no es un enemigo a vencer, sino un recurso a explotar. La manipulación genética abre otro frente perturbador. Con técnicas como CRISPR, la humanidad ha adquirido la capacidad de editar la vida, de reescribir el código de la existencia. Se nos vende como progreso, eliminar enfermedades hereditarias, fortalecer sistemas inmunológicos, crear órganos de reemplazo, pero lo que apenas se menciona es el negocio detrás, la posibilidad de diseñar seres humanos a la carta, hijos más altos, más fuertes, más inteligentes, pero solo para quienes puedan pagarlos. La eugenesia, que alguna vez se vio como una pesadilla totalitaria, regresa ahora disfrazada de innovación científica. El cuerpo, en la era del progreso sin moral, se fragmenta y se vende en pedazos, órganos traficados en mercados negros, sangre convertida en negocio, datos biométricos usados como moneda de cambio por aplicaciones y dispositivos de salud. Tu ADN, que debería ser lo más íntimo, ya es una mina de oro para empresas que lo recopilan con el pretexto de ayudarte a conocer tus ancestros o cuidar tu bienestar. Lo que no te dicen es que esos datos se venden a aseguradoras, laboratorios y gobiernos para perfilar, discriminar y controlar. Incluso el culto moderno al fitness y al bienestar es parte de esta colonización. Relojes inteligentes que miden cada latido, aplicaciones que convierten tu sueño y tu respiración en datos comerciables, suplementos que se publicitan como la clave de la longevidad. El cuerpo se ha convertido en un campo de extracción constante. No importa si duermes, caminas, corres o respiras, siempre estás generando información valiosa para alguien más. La salud ya no es vista como derecho, sino como servicio premium. Países enteros tienen sistemas colapsados, donde los pobres mueren, esperando una cama, mientras las élites acceden a medicina regenerativa, terapias genéticas y tratamientos experimentales, que prolongan la vida más allá de lo que parecía posible. El progreso biotecnológico no busca sanar a todos, busca crear una nueva brecha entre quienes pueden comprar más años de vida y quienes apenas sobreviven con lo básico. Y lo más inquietante es el discurso que lo justifica. Estamos construyendo un futuro mejor. Pero mejor para quién. El progreso sin moral transforma la biología en un mercado. Y a las personas en productos biotecnológicos. Tu cuerpo ya no es tuyo. Es un activo que genera datos. Un laboratorio donde experimentan. Una fuente de beneficio para corporaciones que ven en tu salud no un valor, sino un negocio. La gran revelación es que la colonización del cuerpo es el paso final en esta trampa del progreso. Ya no basta con controlar el trabajo, las ideas o las emociones. Ahora se controla la carne misma, los genes, la herencia biológica, y en ese control, lo humano corre el riesgo de desaparecer como algo único y sagrado, para convertirse en una mercancía más en el mercado global del progreso. Si el progreso sin moral conquistó primero el mundo exterior, y después el cuerpo, el paso inevitable era colonizar la mente. El siglo XXI no se limita a fabricar objetos, o a modificar genes, fabrica pensamientos, emociones y comportamientos. Hoy, el verdadero campo de batalla no son los territorios ni las fábricas, sino la conciencia humana. Y lo más inquietante es que esta colonización ocurre de forma invisible, disfrazada de entretenimiento,
de comodidad y de ciencia. La neurociencia, en su versión más oscura, se ha convertido en herramienta de manipulación. Estudios sobre la dopamina, el neurotransmisor del placer, y la recompensa, se aplican masivamente en las plataformas digitales. Cada notificación roja, cada me gusta, cada video corto está diseñado para disparar microdescargas de dopamina, que generan adicción. No es un accidente que millones de personas no puedan dejar sus teléfonos. Es ingeniería psicológica deliberada. El progreso ya no necesita látigos ni cárceles. Basta con una pantalla en la palma de tu mano que te mantenga esclavo sin que lo notes. Lo que rara vez se cuenta es que estas técnicas de manipulación no son experimentos recientes, vienen de décadas de investigación en psicología conductual y propaganda política. En la Guerra Fría, la CIA y otras agencias experimentaron con control mental, desde fármacos hasta técnicas de sugestión. Hoy esos métodos se han refinado y trasladado al mercado global. El mismo principio que se usaba para interrogar prisioneros, ahora se usa para venderte productos o moldear tu opinión política. El enemigo ya no es otro país, eres tú mismo, convertido en consumidor dócil y predecible. La mente moderna está expuesta a un bombardeo constante de estímulos diseñados para hackear la atención. Nunca en la historia de la humanidad existió tal saturación, y lo más perturbador es que el progreso lo presenta como libertad. Puedes elegir qué ver, qué comprar, qué creer, pero esa elección es falsa. Detrás de cada decisión, hay un algoritmo que selecciona lo que ves, lo que deseas, y hasta lo que odias. Lo que llamamos opinión propia, muchas veces, es un eco de narrativas fabricadas por sistemas invisibles. La psicología de masas ya lo anticipaba. Edward Bernays, sobrino de Freud y padre de la propaganda moderna, escribió en los años 20 que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Lo que en su tiempo eran campañas de relaciones públicas hoy son algoritmos que moldean sociedades enteras. La diferencia es que ahora el control es tan sofisticado que ni siquiera se percibe. El progreso sin moral convirtió la mente en terreno explotable, igual que antes convirtió la tierra o el cuerpo. El resultado es un ser humano que cree pensar libremente, cuando en realidad su mente es dirigida como una marioneta invisible. Nuestras emociones están programadas por estímulos constantes: miedo en las noticias, ira en las redes, placer inmediato en los consumos digitales, y en este ciclo dopaminérgico, perdemos la capacidad de silencio, de contemplación, de reflexión profunda. La mente, reducida a un sistema de estímulo y respuesta, se vuelve perfectamente funcional para el mercado, y perfectamente incapaz de cuestionarlo. Lo más inquietante es el futuro que ya se está gestando. Empresas de neurotecnología trabajan en interfaces cerebro-máquina que prometen curar enfermedades neurológicas, pero también podrán leer y alterar pensamientos. Imagina un mundo donde tu mente sea un archivo accesible, donde lo que piensas pueda ser registrado, vendido o incluso modificado. Ese no es un capítulo de ciencia ficción, es el próximo paso del progreso sin moral. La gran revelación es que la colonización de la mente es la forma más peligrosa de control, porque mientras puedas resistir físicamente, mientras tu cuerpo tenga límites, aún puedes rebelarte. Pero si logran domesticar tu conciencia, ya no habrá lucha posible. Creerás que eres libre, mientras cada uno de tus pensamientos responde a un diseño ajeno. Ese es el triunfo absoluto del progreso sin moral: convertir la mente en un territorio conquistado, sin que el conquistado se dé cuenta. El control del cuerpo y de la mente no sería suficiente sin el dominio de algo aún más profundo: la memoria colectiva, porque un pueblo que recuerda es un pueblo difícil de someter, pero un pueblo al que le reescriben la historia es un pueblo dócil, moldeable, incapaz de comprender quién es ni hacia dónde va. Y ese es el terreno en el que el progreso sin moral ha desplegado una de sus armas más sofisticadas: la manipulación de la cultura y de la memoria. En el pasado, el control de la memoria era rudimentario. Imperios quemaban bibliotecas, dictaduras censuraban libros, inquisiciones prohibían ideas, pero en el siglo XXI, la censura ya no necesita fuego ni cadenas. Basta con el algoritmo. Las plataformas digitales deciden qué contenidos circulan y cuáles son invisibilizados, qué versiones de la historia se vuelven virales y cuáles desaparecen sin dejar rastro. La verdad ya no se borra con violencia, se diluye en un océano de ruido. Lo que rara vez se cuenta es que esta manipulación cultural no es accidental. Documentos desclasificados han demostrado cómo gobiernos y corporaciones
Han invertido millones en moldear narrativas históricas que legitiman su poder. Películas, series, manuales escolares, artículos de prensa, todo se convierte en herramienta de ingeniería social. No se trata solo de informar, se trata de programar la percepción de generaciones enteras. Ejemplos abundan. La historia del descubrimiento de América, contada como epopeya en lugar de genocidio, la versión heroica de guerras que en realidad fueron negocios disfrazados de ideales, la glorificación de industrias que arrasaron ecosistemas enteros. La memoria oficial es siempre una selección interesada, y lo más inquietante es que, con la digitalización, esa selección ya no es estática, se actualiza constantemente, se edita como un archivo que se puede reescribir al gusto del poder. El progreso sin moral ha descubierto que controlar el pasado es controlar el futuro. Si logras convencer a una generación de que la esclavitud fue necesaria, aceptará nuevas formas de esclavitud tecnológica. Si logras presentar la guerra como motor del progreso, aceptará futuras guerras inevitables, en nombre de la ciencia o la seguridad. La manipulación de la memoria convierte las tragedias en justificaciones y los crímenes en inevitabilidades. El secreto más perturbador es que la memoria colectiva se está externalizando. Ya no recordamos, buscamos en Google, ya no estudiamos, confiamos en Wikipedia, ya no transmitimos oralmente las historias familiares, dejamos que las redes sociales se encarguen. Pero esas memorias digitales no nos pertenecen, pertenecen a corporaciones que pueden editarlas, borrarlas o monetizarlas. El pasado, que alguna vez vivía en libros, monumentos y relatos, ahora vive en servidores privados, y esos servidores obedecen a intereses, no a la verdad. La cultura, por su parte, ha sido vaciada de su función crítica. El arte, que durante siglos cuestionó a los poderosos, se ha convertido en mercancía para coleccionistas millonarios, o en entretenimiento superficial. La música, el cine, la literatura, en lugar de despertar conciencias, muchas veces anestesian. El progreso cultural, que debería liberar, ha sido domesticado por la industria, para reforzar las narrativas dominantes. Incluso la rebeldía se ha convertido en un producto, camisetas con frases revolucionarias, fabricadas en talleres explotadores. La gran revelación de este capítulo es brutal. La memoria ya no es un derecho, es un producto que puede editarse, venderse y manipularse, y mientras la humanidad cree que recuerda, en realidad está olvidando. El progreso sin moral ha logrado lo impensable, borrar lentamente nuestra identidad colectiva, al punto de que aceptamos un presente manipulado sin cuestionar el pasado que lo originó. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y en este escenario, la humanidad corre el riesgo de convertirse en una especie sin historia propia, con recuerdos fabricados por algoritmos, y con un destino escrito por quienes controlan la narrativa global. Si hay un recurso que el progreso sin moral ha aprendido a explotar con perfección, ese recurso es el tiempo humano. No hablamos del tiempo cósmico, ni del calendario astronómico, sino del tiempo vital, las horas de vigilia, de descanso, de reflexión, de encuentro. El siglo XXI, bajo la máscara del progreso, ha transformado el tiempo en mercancía, y en ese proceso, la vida misma ha sido fragmentada, acelerada y vaciada de propósito. Durante siglos, las culturas entendían el tiempo como un ciclo. Los griegos lo llamaban kairos, el tiempo de lo significativo, de lo oportuno, el momento en que algo tiene sentido. Las comunidades agrícolas vivían marcadas por estaciones, rituales, pausas, silencios. El tiempo era sagrado, porque no podía comprarse ni venderse, pero el progreso industrial primero, y el digital después, destruyeron esa sacralidad. Hoy no hablamos de tiempo vivido, sino de tiempo productivo. Cada minuto debe rendir, cada hora debe monetizarse. El tiempo se convirtió en un reloj que vigila, no en un espacio que se habita. Lo que rara vez se cuenta es cómo este modelo fue diseñado deliberadamente. La revolución industrial implantó horarios de fábrica que separaron la vida en turnos. El capitalismo financiero del siglo XX convirtió esa lógica en jornadas interminables y en la obsesión por la eficiencia. Y ahora, en el siglo XXI Nabulais, la colonización del tiempo ha alcanzado su máxima sofisticación. Ya no trabajamos solo en la fábrica o la oficina, trabajamos todo el día sin darnos cuenta. Revisar correos a medianoche, contestar mensajes laborales un domingo, producir contenido en redes sociales durante vacaciones, todo es tiempo monetizable. La aceleración se ha vuelto la norma. Comemos rápido, dormimos menos,
Consumimos información en fragmentos de segundos. La cultura de la inmediatez ha borrado la paciencia, el silencio, la espera, y lo más inquietante es que esta velocidad no libera tiempo, lo consume. Creemos que estamos ganando minutos, con aplicaciones que prometen eficiencia, pero en realidad entregamos horas enteras a pantallas que nos esclavizan. La vida ya no se mide en experiencias, sino en notificaciones. El progreso sin moral ha creado una trampa perfecta. Nos hace sentir culpables cuando no aprovechamos el tiempo. Si descansamos, somos vagos. Si pensamos, perdemos el tiempo. Si no producimos, valemos menos. Esta lógica convierte al ser humano en una máquina que nunca se detiene, condenada a vivir en una carrera que no conduce a ningún lugar. Y lo más trágico es que al final, lo único que se logra es morir con la sensación de no haber vivido. Aquí aparece la revelación más dura. El tiempo ya es propiedad de otros. Las plataformas digitales compiten por segundos de atención. Las empresas convierten cada instante libre en espacio de consumo. Los gobiernos y corporaciones planifican cómo mantener a las masas ocupadas para que nunca tengan tiempo de reflexionar, porque un ser humano con tiempo libre, verdadero tiempo libre, es peligroso. Puede cuestionar, puede crear, puede despertar. La colonización del tiempo ha borrado el arte de la contemplación. Ya casi nadie se sienta a observar el atardecer sin sacar el teléfono para grabarlo. Ya casi nadie lee sin interrupciones, piensa sin distracciones o conversa sin mirar una pantalla. Vivimos acelerados, pero vacíos, ocupados, pero sin propósito, conectados, pero sin presencia. El progreso nos ha robado el presente, y sin presente, no hay vida auténtica. A lo largo de la historia, el ser humano ha levantado imperios, ha conquistado territorios, ha diseñado máquinas imposibles, y ha penetrado los secretos del cosmos. Cada paso fue celebrado como progreso, como la demostración de que avanzábamos hacia un futuro glorioso. Pero lo que este recorrido revela es una verdad incómoda. Ese progreso, desligado de toda brújula moral, no nos ha hecho más sabios, sino más peligrosos para nosotros mismos. El siglo XXI es la síntesis de todas esas contradicciones. Tenemos la capacidad de editar la vida, pero no sabemos para qué vivirla. Hemos creado inteligencias artificiales, pero olvidamos cultivar nuestra propia inteligencia interior. Multiplicamos nuestras comodidades, pero nos sentimos más vacíos y desorientados que nunca. Nunca habíamos tenido tanto poder, y al mismo tiempo, tan poca capacidad de darle sentido. El progreso sin moral no es avance, es aceleración hacia el abismo. Es la fábrica de espejismos que nos hace creer que cada innovación es una victoria, cuando en realidad muchas son nuevas cadenas. Nos promete conexión y nos da soledad, nos ofrece bienestar y nos entrega dependencia, nos habla de libertad mientras programa nuestras mentes con algoritmos invisibles, y lo más perverso, nos convence de que todo esto es inevitable, de que cuestionarlo es retroceder, cuando en realidad callar es claudicar ante un suicidio colectivo disfrazado de triunfo. La gran trampa del siglo XXI es que creemos vivir en la cima de la historia, cuando quizás estamos en su mayor punto de fragilidad. Tenemos el poder de destruir el planeta en segundos, de alterar la naturaleza hasta volverla irreconocible, de manipular conciencias a escala masiva. Y todo esto ocurre en manos de sistemas que valoran el beneficio inmediato sobre el bien humano, que sacrifican generaciones enteras en nombre de un crecimiento sin alma. Pero esta conclusión no es solo una advertencia, también es un llamado, porque si el progreso sin moral nos ha puesto al borde del precipicio, también nos ha revelado con claridad lo que necesitamos recuperar: la ética, la espiritualidad, el sentido del ser humano como fin, y no como medio. Progresar no puede seguir significando producir más, acumular más o acelerar más. Progresar debe significar volver al núcleo de lo humano: sabiduría, justicia, solidaridad, propósito. Quizás el verdadero progreso del futuro no será conquistar Marte, ni crear inteligencias que nos superen, sino atrevernos a mirar hacia adentro, a detener la carrera sin dirección, y preguntarnos: ¿para qué vivimos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué significa ser humanos? Mientras no respondamos esas preguntas, cada innovación será solo otra vuelta de tuerca en una maquinaria que avanza sin saber a dónde. La historia nos da una última advertencia. Todas las civilizaciones que confundieron poder con sabiduría, y expansión con sentido, terminaron cayendo. La nuestra no será la excepción. Si seguimos celebrando un progreso vacío, la humanidad aún está a tiempo de elegir. Puede ser el siglo de la autodestrucción, o el siglo del despertar. Y esa elección no depende de la tecnología, ni de la economía,
Depende de recuperar lo que hemos perdido, una moral que dé dirección al camino, y un sentido que haga que la vida valga la pena ser vivida.